Hola, hoy voy a enseñarte a trabajar con capas muy finas y orgánicas para hacer unos pendientes inspirados en la floración y en la primavera. Voy a usar una paleta de colores que va desde el verde anís hasta el rosa empolvado. El primer paso será cortar dos triángulos con el color verde anís y el rosa para hacer un degradado clásico. Haz el degradado pasando la lámina anterior repetidamente por un grosor medio de la máquina de pasta. Una vez terminado, dobla la lámina y pásala por el mayor grosor de la máquina. Corta varias tiras de unos 2 centímetros de ancho. Pasa cada una de las tiras por la máquina de pasta en sentido longitudinal. Pásalas desde la posición mayor hasta la número 8. Hazlo de manera progresiva para no deformar la lámina. Una vez hecha la lámina, colócala sobre una esponja cualquiera y usando una herramienta de modelado de punta redondeada, ve deformando uno de los lados largos. Yo estoy usando un pincel de silicona de punta redondeada, pero podrías usar un buril de punta de bola metálico. No hagas una presión excesiva,
pero tampoco te preocupes si algunos trozos de la lámina se rompen un poco. Ahora termina de arrugar el borde, pero apoyando la lámina sobre la superficie de trabajo. Pon una fina capa de maicena en el borde arrugado. La harina de maíz actuará de agente repelente y evitará que el lado rizado se pegue cuando enrollemos la lámina. Voy a usar un cortador ovalado para enrollar la lámina. Corto uno de los extremos y doy una primera vuelta, situando el lado rizado hacia arriba. Me aseguro de que las dos partes están bien unidas. Y ahora voy a ir enrollando toda la lámina, pero teniendo en cuenta dos cosas. Con cada vuelta que doy, levanto la lámina un par de milímetros con respecto a la anterior. Y no hay que apretar las vueltas. Cuando llego al final, recorto el exceso y afino el acabado. Ha llegado el momento de trabajar las capas. Lo que quiero hacer es separar cada una de las vueltas de manera que queden como si de una flor abierta se tratase.
Para ello, voy a ir usando la herramienta de modelado y mis manos de manera alterna. Comienzo a trabajar desde la parte de fuera hacia el interior, separando cada una de las vueltas a la vez que las voy colocando en una posición más horizontal. Ahora recorto la parte del sobrante. Voy a apretar la parte que acabo de cortar con mis manos, haciéndolo igual que si estuviera reduciendo una murrina. Esto hará que las capas se abran un poco más. Recorto los sobrantes, afino la forma y horneo unos 40 minutos a 120-130 grados. Cuando estén fríos, taladro y coloco un alfiler de pendiente al que le haré una anilla en el extremo. Pongo el gancho de pendiente y a disfrutar. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.